Voy a dividir esta predicación en dos temas. Obviamente van de la mano. El primero es algo de lo que le hemos estado hablando a los muchachos últimamente aquí en la iglesia. Si tú eres de esos papás que manda a tu hijo al grupo de jóvenes los sábados, felicidades. Si no, déjame decirte que te estás perdiendo la bendición de la serie que estamos tomando allá arriba. La serie es de honra a tus padres, ¿no? Y sabemos lo vital que es para los jóvenes o adolescentes honrar a sus papás, porque lo dice la Biblia, ¿no? Entonces leemos en Efesios 6, del 1 al 3, el primer mandamiento con promesa, ¿no? Y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Sí, le hablamos a los muchachos de honrar a sus papás y probablemente ustedes crean que a algunos de sus hijos les hace falta y ahorita se están arrepintiendo por no haberlos mandado al grupo, pero por eso traemos la palabra el día de hoy, ¿no? Para recordar un poquito, y obviamente no voy a hablar de todo porque fue una serie de poquito más de un mes. Y sí Dios la puso en nuestro corazón, sí estamos constantemente escuchando y viendo qué es lo que pasa con los muchachos, y sobre todo yo llevo poquito más de 2 meses allá arriba los domingos con adolescentes, y créanme que he aprendido a escucharlos, he aprendido a saber un poquito más de ellos y he aprendido lo que está en su corazón, ¿no? Aunque yo sea mucho más grande que ellos, algunos les llevo casi 10 años y ellos me ven como mucho más grande. Sí, Dios ha puesto esto y salió de ellos realmente. Esta serie salió de adolescentes, entonces un aplauso para todos sus muchachos que se la rifan allá arriba y siempre están escuchando. Sí, déjenme decirles que a veces son un poquito complicados. Creo que es más complicado predicarle a ellos que predicar aquí en la iglesia, porque sé que me entienden y ellos se distraen mucho porque son muchachos. Y la verdad es que hay una realidad. Ahorita, en la actualidad, cada vez a menos jóvenes y adolescentes, aún siendo cristianos, les gusta escuchar de Jesús. Y esa es una realidad muy grande en la ciudad y en todos lados. Está cool ir a iglesias y que tengan ahí muchas cosas para entretenerlos y que realmente cada vez hablan menos de Jesús y buscan solamente maneras más de atraerlos. Si realmente nos ponemos en cuenta, Jesús es el centro, y simplemente con eso es lo suficiente para que vengan. No necesitamos hacer las mejores dinámicas, no necesitamos tener al mejor predicador. Si Jesús es el centro de la iglesia y de lo que estamos hablando, es para que esté lleno tanto el grupo de jóvenes como la iglesia en general. Entonces, sí, hoy voy a hablar un poco de la honra a los padres, también se los adelanto, voy a hablar de la honra de los padres hacia los hijos, y vamos a exhortar un poquito a nuestra iglesia el día de hoy a que sigamos creciendo y caminando juntos. Y pues vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué es honrar? Honrar es dar un alto valor a alguien y siempre, ¿no? Es honrar a nuestros padres, es honrar a nuestros maestros, es honrar a nuestras autoridades, es honrar a nuestros jefes en el trabajo, es honrar por muchos lados, ¿no? Y quiero contarles o platicarles sobre una historia que vamos a encontrar en Génesis 9:20. Y habla, es sobre Noé. Y me gusta mucho esta historia porque creo que es algo fundamental en mi plática del día de hoy, ¿no? Es Génesis 9, del 20 al 25. No estoy acostumbrado a utilizar la Biblia de papel, así que me tardo un poquito. Y vamos a leerlo. Bueno, vamos a leer desde el 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de sus padres, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ya no dice que vivió Noé algunos años más. Pero ¿cuál es el punto de esto, no? Noé a lo mejor tenía muchas presiones, acababan de pasar por el diluvio, eran los únicos sobre la tierra, y Noé era el líder, Noé era el papá, Noé era el que tenía ahí a 3 hijos y tenía que ser el ejemplo, ¿no? Y pudiera entender a Noé, que sembró su viña, hizo su vinito, y pues ahí ya todos sabemos lo que pasó, ¿no? Pero el punto principal aquí es lo que hace Canaán, lo que hace Can. Can ve la desnudez de su padre. Can ve la desnudez de su padre y sale y le dice a sus hermanos. Y sus hermanos fueron muy inteligentes, porque ¿qué es lo que pasa? Sus hermanos agarran su ropa, volteados sus rostros, y van caminando hacia atrás a cubrir la desnudez de su papá. Y sí, tal vez que se haya puesto borracho, se haya embriagado Noé, no es culpa de Can. No, tal vez no tenía por qué maldecirlo, porque Can no fue el que le dijo: hey, ponte borracho. No fue el que le dijo: oye, sembré esta viña, oye, yo le preparé el vino. No, Noé fue el que lo hizo, Noé como el papá, y Can fue hasta cierto punto el perjudicado, y no sé si hasta cierto punto Can juzgó a Noé, y es por eso que se le maldice, ¿no? Pero sus hermanos Sem y Jafet tuvieron un poquito más de madurez y van y cubren a Noé. Bien dice aquí, Cam era el más joven. Y como siempre, los jóvenes la regamos, ¿no? Porque vamos poquito a poquito y paso a paso hacia adelante, pero no siempre hacemos las cosas de la manera correcta. Entonces el punto principal aquí es cómo cubres la desnudez de tu padre. Y se lo platicaba a los muchachos, la desnudez de tu padre, y si lo llevamos a una actualidad, es todo lo que ellos hacen mal. ¿Cómo cubres la desnudez de tus padres en cuanto al pecado, en cuanto a lo que ellos hacen mal, ¿no? Y ese es algo en lo que me quiero enfocar el día de hoy. Noé se emborracha, Noé demostró debilidad, lo de Noé fue vergonzoso, no era Noé el hombre que Dios había escogido, pero se había equivocado, ¿no? Era Noé el hombre que Dios había escogido para que sobreviviera sobre la tierra, pero como todos, como nuestros papás, Noé se equivocó. Y ese es el punto central. Nuestros papás se equivocan, y quiero que no se les olvide a los papás y mamás en general, que también son hijos. La mayoría o muchos son hijos y fueron hijos, y a nosotros como jóvenes a veces decimos: a mí se me hace que a mi papá ya se le olvidó que era hijo o que es hijo. Como ya están grandes y ya están casados y son la figura de autoridad en casa, a veces se les olvida que son hijos y que también pasaron por cosas como las que nosotros pasamos. Y es aquí cuando nosotros como jóvenes debemos entender la desnudez de nuestros padres. Debemos entender que se equivocan, debemos entender que pecan, debemos entender que son perfectos. ¿Por qué? Porque en Efesios, cuando dice que es el primer mandamiento con promesa, el de honra a tu padre y a tu madre, no te pregunta si tu papá es buena onda, no te pregunta si tu papá sirve en la iglesia, no te pregunta si tu papá es perfecto, si no se equivoca, si no falta dinero en casa, no te pregunta nada, solamente dice: honra a tu padre y a tu madre. No te está dando una opción. Entonces eso es algo principal en esto. Dios no te está preguntando qué tan bueno o qué tan malo es tu papá o tu mamá, si debes de honrarlo o no. Dios te está diciendo: hazlo. ¿Por qué? Porque es el primer mandamiento con promesa para que tengas larga vida, para que seas exitoso, para que cumplas tu propósito. Ese es el simple hecho y el principal el día de hoy, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ser exitoso? Tal vez algunos de nosotros pensamos: pues ser exitoso es tener el trabajo que sueño y tener la super casa con alberca y mi carro del año, el que siempre quise. No siempre ser exitoso va enfocado a eso, ¿no? Ser exitoso para mí es servir en la iglesia. Ser exitoso para mí es cumplir el propósito de Dios en mi vida, ¿saben? Este año cumplo 4 años sirviendo en el grupo de jóvenes, y cuando lo hice por primera vez
me acuerdo que tenía una emoción inmensa dentro de mí. Tenía 19 años, estaba en mi primer año de universidad y había deseado por 3 años aquí en Judá servir en el grupo de jóvenes, pero realmente no había habido algo que me acercara a lo que tenía que hacer. Y recuerdo muy bien ese día cuando me dijeron, oye, ¿quieres servir en el grupo de jóvenes? Creo que hemos visto algo especial en ti. Y dije como, bueno, pues hay que hacerlo. Y desde ahí no me he despegado. Tal vez no sé si me queda mucho tiempo en el grupo de jóvenes, pero esta serie y esta palabra creo que ha sido de las que más ha impactado mi vida porque la he podido llevar a cabo y porque sé lo difícil que es, ¿no? Cumplir los mandamientos y cumplir las reglas siempre es complicado. Y para todo el mundo, aun cuando seamos cristianos, siempre cumplir lo que Dios pone a veces no es tan fácil. Porque la típica frase de nosotros es cuando te dicen, honra a tus papás, es que tú no conoces a mis papás. Esa es la típica frase. Y miles de jóvenes cristianos siempre dicen lo mismo, es que tú no los conoces, es que mi papá en la iglesia, uno, pero fuera de mi casa, fuera en casa, otro, es que mi papá en la iglesia, ay sí, el servidor, los dos en general, no me refiero cuando digo papá, pues me estoy refiriendo a los dos. Entonces, es que mi papá es así, es que tú no lo conoces, es que nos falta dinero en casa, es que mi papá no trabaja, es que esto, es que el otro. Y siempre vamos buscándole muchos peros a lo que pasa en nuestra casa y en lo que nos escudamos de por qué no honrarlos. Y hay una realidad, a nosotros no nos gusta que nos prohíban y cuando nos prohíben algo es lo que buscamos hacer, ¿no? Es nuestra manera de decirle a papá, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Entonces la manera de jóvenes y adolescentes es llevarles la contraria y nos gusta, bueno, no debería, pero sí hasta cierto punto es así, ¿no? Y Sem y Jafet fueron benditos y Can es maldito y tal vez sí, para los que tal vez no sufrieron cuando tenían a sus papás, los que ya son más grandes y todo eso, tal vez tú no eres culpable de cómo son tus papás, tú no eres culpable de lo que vivió en su niñez y porque trae toda esa amargura o porque trae todas esas cosas en su corazón que van pasándolas de generación a generación, ¿no? Tal vez tú no eres culpable, pero lo que Dios está diciendo el día de hoy es cúbrelo, no lo juzgues, cubre el pecado de tu papá, cubre todo eso que hace mal, no te está diciendo, oye, júzgalo, oye, exhíbelo, oye, habla mal de él, no, dice cúbrelo y hónralo, simplemente porque eventualmente para los muchachos nosotros seremos grandes y tal vez tengamos hijos y todo este tipo de cosas y cuando tú juzgues a tus papás, lo primero que dices es, cuando yo sea grande no voy a cometer los mismos errores que ellos y déjenme decirles que si se siguen fijando en los errores de sus papás, van a cometer esos y aún peores y eso es una realidad. Entonces hay que dejar de fijarnos y de centrarnos en lo que ellos hacen mal y hay que buscar centrarnos en eso que ellos hacen bien. Yo sé que es complicado y tal vez yo no entiendo a muchos de los papás, pero sí miro que sus hijos allá arriba son un fiel reflejo de cómo son ustedes aquí y en casa. Y la verdad es que me sorprende muchísimo porque a veces digo, me duele, ¿no? Me duelen ciertas cosas, pero digo, no soy quien para juzgarlos, sino somos quien para intentar guiarlos y para intentar aconsejarlos, y ya se encargará el pastor de corregirlos a ustedes, ¿no? Pero, ok, el error de Noé, sí, fue una prueba para sus hijos. En Lucas 2:41 al 52 cuenta la historia, ¿no? De cuando Jesús se separa de sus papás y se va al templo. A ver, déjenme buscarlo. Lucas 2:41 al 52. Y vamos a leerlo para entrar un poquito en contexto. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que
que 3 días después le llamaron en el templo y sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo estamos buscando con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron sus palabras que les habló, las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús era el escogido. Jesús, no sé si no podía hacer las cosas mal, pero Jesús era tal vez el modelo del niño perfecto, ¿no? Y Jesús dice, oye, ¿sabes qué? Pues no me quiero ir con mis papás y me quedo en la casa de mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a mí me gusta escuchar de Jesús. ¿A cuántos no les gustaría que a sus hijos les encantara pasar muchísimo tiempo en la iglesia hablando y escuchando de Jesús? Porque realmente nada más venimos los domingos y a veces los grupos de jóvenes y es todo. Y Jesús no, Jesús buscó y estaba ahí con los doctores de la ley y tal vez discutiendo y poniendo sus puntos y aprendiendo, pero dice algo muy importante. Dice, y estaba sujeto a ellos. Cuando encontró a sus papás, o sus papás lo encontraron a él más bien, Jesús se sujetó a ellos. Jesús el que iba a ser el salvador del mundo, tal vez si se hubiera perdido y no hubiera regresado con sus papás, hubiera seguido el mismo camino. Pero dice, Jesús se sujetó a sus padres terrenales. Si Jesús lo hizo, muchachos, nosotros tenemos aún más que hacerlo, ¿no? Él es el claro ejemplo de que hay que honrar a tus papás, hay que sujetarnos a ellos, ¿no? Así como Dios es el claro ejemplo de un padre realmente ejemplar. Entonces, quiero leerles esta frase que me gustó y dice, una generación que no sabe cubrir la desnudez de sus padres es una generación maldita, que no prospera, es una generación como la de Can, ¿no? Que juzgó a sus papás y bueno, pues Can le tocó ser siervo de sus hermanos y muchas otras cosas y sus hermanos estaban acá en el top y Can ya estaba como mucho más abajo, ¿no? Pero hay que esforzarnos porque debemos hacerlo y otra vez se lo repito, no se les olvide que son o que fueron hijos. Para que comprendan a sus hijos, no se les olvide que hubo algo antes atrás, ¿no? Y todas estas partes y todas estas historias en la Biblia siempre nos enseñan maneras diferentes de verlas, ¿no? Yo había escuchado muchas veces esa parte de que Noé se embriaga y todo ese tipo de cosas, pero creo que no le había tomado la importancia necesaria hasta el día de hoy, ¿no? Cuando entendí que sus hijos cubren su desnudez y uno se equivoca y es maldito, ¿no? Y lo llevamos a la realidad y es así. A nosotros, y les platicaba ahí arriba, nos gusta hablar bien de nuestros papás a veces, ¿no? En el Día del Padre, en el Día de la Madre, tomarnos una foto, subirlas a Facebook, que nuestros amigos digan, ay, felicidades a tu mamá y todo ese tipo de cosas. Y ya, y pones cuánto la amas y cuánto los amas y muchas otras cosas y ya, y es todo, porque a tus papás a veces ni siquiera se los dices. Y hay algo también verdadero. A muchos papás no les gusta como el afecto, ¿no? Como que los abraces y se hacen para atrás y cosas así, como que no están acostumbrados. Pero si algo le comentábamos a los muchachos era, vayan y díganle a sus papás que los aman. Vayan y recuérdenles lo importante que son para ellos. Porque es una realidad que a los papás les gusta que les digamos lo bueno que hemos aprendido de ellos, ¿no? De que les gusta que si tu papá te enseñó a ahorrar, le vayas y le digas, papá, gracias porque me enseñaste algo bueno, gracias porque me enseñaste a ahorrar y ya tengo mi primer carro, o gracias porque me enseñaste a ahorrar y ya tengo esto, ya tengo lo otro. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha hecho con sus papás o lo hicieron con sus papás, pero es bueno recordarles que ellos hacen cosas buenas, es bueno recordarles que están ahí, ¿no? Que los honramos, que les amamos y que a pesar de todo seguimos fijándonos en las cosas buenas que hacen, ¿no? Y es algo que tienen que aprender a partir de hoy. Hay que cubrir la desnudez de nuestros padres, dejar de juzgarlos y muchachos, si lo hacen, hay que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos son la figura de autoridad que Dios puso sobre la tierra y sobre nuestras vidas y hay que hacerlo. Y les voy a decir una cosa, háganlo porque quieren crecer en Dios. Si quieres crecer en Dios, si quieres cumplir el propósito que Él tiene para ti, honra a tus padres. Es muy fácil, bueno, no es muy fácil, pero es algo que se tiene que hacer, ¿no?
Eh, y durante esta serie hablamos de muchas otras cosas, ¿no? Les mencionamos algunos tips de cómo honrar a sus papás, de que los muchachos son el factor de cambio en su casa, de muchas otras cosas, ¿no? Pero no voy a tocar todos los temas porque pues nos quedaríamos aquí un buen rato o nos llevaría 4 domingos como allá arriba, pero es importante para todos los jóvenes que no vienen al grupo y para todos los que no suben, que aprendamos la importancia de honrar a las figuras de autoridad que hay en esta iglesia, porque déjenme decirles una cosa, una iglesia que honra es una iglesia que triunfa, es una iglesia que camina hacia la brecha, que camina hacia el objetivo que Dios ha puesto, ¿no? Entonces simplemente no nos quedemos dormidos en eso, no nos quedemos dormidos en esa parte de, ay, que es que soy joven y es que algunos ya son grandes y tampoco honran a sus papás, es que ya estoy grande y ya ni modo, ya no es tiempo de. Y para los jóvenes es que cuando esté grande tal vez los comprenda y tal vez comience a honrarlos. Y Jesús no te está preguntando si lo vas a hacer cuando seas grande o si lo vas a hacer ya que los entiendas o ya que seas una persona madura. Te está diciendo hazlo hoy, ¿no? Porque es el mandamiento que yo puse, así como todos los demás mandamientos que es importante cumplir, este también es uno y es uno de los principales. O sea, tiene una promesa de vida, tiene una promesa muy importante. Entonces, ¿qué más quieren para eso, no? Es bueno que impongan leyes, pero también es bueno que tengan alguna gratificación o algo como un incentivo por la cual cumplirla, ¿no? Es como en el trabajo, si eres puntual, pues te dan un bono de puntualidad y pues tienes más dinero. Entonces creo que bueno, es un ejemplo, pero es básicamente eso, ¿no? Y para cerrar esta parte de la honra de los hijos hacia los padres, quiero decirles que Dios se fija en los pequeños detalles. Y como les mencionaba hace rato, la Biblia no dice honra a tus padres y solo si son perfectos. No te está preguntando cómo son, sino te está diciendo que lo hagas. Entonces, no honrar a tus papás no es una opción. O sea, la única opción es honrarlos y ya. Y créanme, muchachos, que la conducta que tienen en casa va a definir qué tan capaces son de servir dentro de la iglesia. La conducta que tienen con sus papás define qué tan capaces son para servir a Dios aquí adentro. Entonces, es algo sumamente importante. Y ahora quiero pasar ya al segundo tema de esta prédica. Y si esto fuese una serie, le pondría Padre no tan hijo, porque como les he dicho, a veces se nos olvida y dejamos de comprender a los muchachos de sus formas de actuar, ¿no? Entonces, la verdad es que no soy muy bueno escogiendo nombres, pero pues fue algo que se me ocurrió. Y como les digo, recuerden que fueron jóvenes, recuerden que fueron adolescentes rebeldes y odiosos, y recuerden que algunos recuerden que no les gustaba mucho ir a la iglesia y que sus papás probablemente también los obligaban a venir los domingos. Y eso es bueno, porque he escuchado muchísimas veces que el papá castiga al hijo con no ir a la iglesia. Y eso, la verdad es que si yo supiera qué papás, bueno, pues se los paso al pastor, ¿no? Para que él los corrija. Pero ese no es el punto, ¿no? Es importante. El pretexto de muchos muchachos es que no los conoces, es que no sabes cómo son, es que ellos no han aprendido a tratarme, es que, ¿sabes qué? Minimizan mis problemas. Ellos creen que una joven o un adolescente no tiene problemas. Y les voy a decir una cosa, los problemas de los jóvenes y de los adolescentes a nuestra edad son grandísimos para nosotros y los exageramos y los vamos a exagerar siempre porque es una realidad. Siempre tus hijos van a exagerar sus problemas, pero para nosotros es lo más grande que nos pasa en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no somos adultos, bueno, yo sí, pero no somos adultos a veces y no tenemos la responsabilidad de tener que sostener una familia, ¿no? Yo ahora que soy un poquito más grande, que ya terminé la universidad, que trabajo y que gano mi dinero, o sea, me pesa, ¿saben? Me pesan muchas cosas porque pues, a veces no me alcanza. Digo, bueno, si a mí no me alcanza, ¿cómo le hace a mi papá para mantener a 3 más y comprar cosas y suplir en la casa? Y es algo que yo honro y valoro mucho, el que los papás se esfuercen, ¿no? Por seguir ahí,
por seguir adelante. La verdad es que la situación económica cada vez es más complicada y no siempre es de beneficio, ¿no? Pero ahí están, al pie del cañón, haciendo una u otra cosa para sacarnos adelante. Y yo se lo decía a los muchachos, si algo tienen que valorar es que sus papás siempre buscan cómo darles de comer, siempre buscan cómo mantenerlos, siempre buscan seguir mejorando. ¿Para qué? Para que tú estudies, para que te gradúes, para que cuando seas grande seas una persona de bien, seas una persona preparada. Y luego lo mejor, tus papás te instruyen a la iglesia. O sea, la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿no? Creo que lo mejor que te pueden dejar tus papás, aún sean realmente malos para ti o aún tengas el pretexto de que, uy, sirve muy bien en la iglesia y en la casa nomás no, es que te han instruido aquí, es que te traen a la iglesia, es que tienes la oportunidad de escuchar de Dios, porque a muchos jóvenes sus papás no lo hacen. Muchos jóvenes, como domingo normal, pues te quedas en casa a disfrutar de la televisión, a levantarte tarde y pues ya, es todo. Pero si yo algo valoro es eso, que cuando era pequeño mis padres me obligaban a ir a la iglesia, o bueno, no obligar, pero no era una opción quedarte en casa. Entonces, pues tenías que hacerlo, ¿no? Y sé que para muchos es igual y la verdad es que yo sí les diría, síganlo haciendo. No dejen que sus hijos se queden en casa un domingo porque quieran o no, sea muy bueno el predicador que esté enfrente o no, siempre hay una palabra y siempre hay algo que escuchar y siempre Dios habla. Y yo cuando oraba y platicaba sobre esta clase con Dios, yo decía, Dios, realmente dales una palabra, realmente toca sus corazones y que tu iglesia realmente te escuche, ¿no? Y vamos a leer una parte, Primera de Samuel 3, del 1 al 10, vamos a buscarlo. Y quiero decirles algo también, ¿eh? Si tú como papá, por ejemplo, no vienes al grupo de varones los lunes, no vienes al grupo de la escuelita bíblica los jueves, realmente no esperes mucho acerca de tus hijos con que tengan ganas de venir los domingos y tengan que venir los sábados al grupo de jóvenes, porque si tú no eres el ejemplo, pues digamos que como que tambalean un poquito. Yo la verdad es que debo reconocer algo. Últimamente mi papá viene más a la iglesia que yo, entonces antes era al revés, ahora ya me ganó un poquito porque pues salgo un poquito tarde del trabajo, entonces es eso, ¿no? Y haciendo un paréntesis, quiero aprovechar que mi papá no fue a trabajar hoy para venir a escucharme, gracias. Y vamos a leer 1 Samuel 3 del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni su palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así Samuel fue y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel algunas otras cosas, ¿no? Le dio una palabra que iba hacia Elí. Samuel había sido muy deseado por su madre, no había podido tener hijos, se llamaba Ana, y ella prometió que si tenía un hijo lo iba a entregar completamente su vida a Dios, y literal fue y lo llevó a la iglesia, bueno, al templo, y ahí lo dejó, y Samuel vivía con Elí. Elí era el sacerdote, entonces aquí en esta parte cuando Dios habla a Samuel, Samuel ya era un poquito más grande, yo quiero imaginar que al menos ya tenía
unos 7, 8 años dentro del templo. Entonces ya era un joven, un adolescente que podía escuchar la palabra de Dios, ¿no? Pero Samuel dice que en ese tiempo la palabra de Dios escaseaba, que las visiones también escaseaban, y no sé por qué me recuerda a estos tiempos, ¿no? A veces la palabra de Dios escasea en la iglesia o en todos lados, ¿no? Y las visiones están siendo cada vez menos, ¿no? Pero dice que Jehová habla a Samuel para dar una palabra, ¿no? Pero Samuel no sabía, Samuel vivía en el templo, o sea, Samuel estaba 24/7 dentro de la iglesia y aún así nunca había escuchado a Dios, y nosotros que solo venimos los domingos tampoco lo hemos escuchado tal vez. Entonces Samuel ahí estaba, ¿no? Ahí estaba siempre al pie del cañón, y me imagino que terminaba el servicio y Samuel se ponía a limpiar y muchas otras cosas, ¿no? Y ahí estaba Samuel atrás de Elí ya era grande. La verdad es que déjenme decirles, los hijos de Elí eran un desastre. Elí, el sacerdote de la iglesia, el que todos tenían acá en el top, sus hijos eran un desastre. Decía que dice en Samuel, un capítulo atrás, que los hijos de Elí dormían con las mujeres fuera de la iglesia. Entonces es como, wow, o sea, Elí el que le enseñó. O sea, Dios habla a Samuel, y Elí como, ay, ya viene 3 veces este chamaco y me está molestando, ¿no? Como, oye, ¿qué quieres? Yo no te estoy hablando, ¿no? Pero Elí toma en cuenta y comprende, oye, muchacho, ¿sabes qué? Te está hablando Dios, no te estoy llamando yo. Entonces nosotros como padres, bueno, ustedes como padres, deben aprender a enseñarle a sus hijos a reconocer la voz de Dios. Deben orar e interceder siempre por ellos, pidiéndole a Dios que realmente puedan reconocer cuando Dios les llama. Y es un trabajo que tenemos que hacer. Elí en ese tiempo era el sacerdote de la iglesia y estaba a cargo de Samuel, pero tal vez no era un trabajo que le correspondía, ¿no? Ese trabajo tal vez le correspondía a Ana y al papá de Samuel, pero Elí lo hizo, ¿no? Elí, como el pastor, como el sacerdote, le dice a Samuel, oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Oye, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Y la verdad yo quiero decirles algo. Hay que enseñarle a los muchachos a eso. Hay que siempre estar buscando y al pendiente de, oye, ¿sabes qué? Hay que orar juntos, hay que leer juntos. De alguna u otra manera Dios te habla y tienes que enseñarle a que pueda comprender que leyendo la Biblia Dios le habla, que pueda comprender todo eso, toda esa palabra tan diversa y tan bonita que está dentro de la Biblia, para que puedan seguir creciendo en sabiduría y en entendimiento cada día más. No solamente que sigan creciendo en edad y en estatura, porque realmente es mucho más importante crecer en esto, ¿no? Es mucho más importante cada vez que leamos que los muchachos te puedan decir, es que yo entiendo esto y creo que Dios me está hablando esto, y tomar la palabra y hacerla suya, porque es algo de lo que nos está fallando. No hacemos nuestra la palabra que Dios ha tenido para nosotros, ¿no? Entonces yo estoy seguro que hoy Jehová le dice a nuestra iglesia, Judá nos está hablando, y lo que tenemos que hacer es decirle, ¿sabes qué, Dios? Tu iglesia te escucha, tu iglesia está lista para escuchar lo que tienes que decirnos, tu iglesia está lista para cumplir lo que quieres hacer. Y Jehová le dice a Samuel unas cosas acerca de Elí y de lo mal que lo hacen sus hijos y todo eso, y Elí como que, bueno, Samuel lo escucha y Elí le pregunta como, oye, ¿qué te dijo Jehová, no? Elí ya sabía que él la estaba regando, que sus hijos la estaban regando. Elí escuchaba por todos los rumores del pueblo cómo hablaba la gente de sus hijos, ¿no? Y Elí sabía que Jehová iba a hacer algo en contra de él, porque realmente no estaba haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces en esta parte seamos como Elí. Enseñémosles siempre a escuchar la voz de Dios. Estemos buscando y estemos al pendiente, que hay veces que los muchachos van a un congreso, ¿no? Y siempre es la típica. Vienen con toda la unción y con todo el fuego redentor, pero llegan a su casa y parece que está el papá esperándolo con un extinguidor para que se le apague. Es una realidad. Entonces, es verdad, ¿no? A veces venimos y llegamos del congreso, y como llegamos directamente aquí a la iglesia y nos ponen a platicar y saben que Dios me habló y Dios me prometió y Dios me dijo esto y esto y esto, y lo vemos súper emocionado,
y viene el otro domingo y como que ya viene más menos que más, y así va pasando el tiempo hasta que en un mes ya se le pasó, ¿no? Entonces debemos de ser constantes en eso. Si Dios está hablando a tus hijos, si Dios está dándoles promesa, les está dando palabra, no apaguen el fuego, no apaguen lo que Dios ha puesto en ellos, sino que al contrario, cada día vayan inculcándoles, vayan encendiéndole, vayan, como dicen, echándole leña al fuego. ¿Para qué? Para que se vaya prendiendo dentro de ellos y no se apaguen. No importa la edad que tengan, si tienen 12, 13 o tu hijo tiene 20 y tantos, Dios al final de cuentas te ha puesto ahí, ¿no? Para que hagas eso. Entonces yo sí les diría esa parte. Realmente no nos encarguemos nosotros de apagar a nuestros hijos. Al final de cuentas van a volver a la realidad y regresan a la escuela o al trabajo y es un desastre la escuela y el trabajo, y ahí es donde se van apagando un poquito, pero que no, el pretexto no sea es que en casa no me apoyaron, es que mi papá me dijo como que creo que esa palabra o eso que te dijeron es mentira, sino que al contrario, sigamos creyendo que nuestros hijos pueden ser grandes pastores, pueden ser grandes evangelistas, pueden ser y van a ser los que dirijan esta iglesia en un tiempo, ¿no? Ellos realmente tienen esa promesa, ellos son el futuro de la iglesia, entonces apoyemos al futuro de la iglesia a seguir hacia adelante, ¿no? Apoyémoslos en esa parte. Y también quiero leerles Deuteronomio 6, del 1 al 9. Deuteronomio. Aquí está. Bueno, vamos a leer desde el 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te he mandado, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te lo he dicho, como te lo ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras las manda Dios, ¿para qué? Para que las transmitamos a nuestras generaciones. Y este versículo es base en que tenemos que transmitirle a nuestros hijos para que ellos le transmitan a sus hijos cosas buenas, que les transmitan el amor por Dios, que les transmitan esa identidad por la iglesia, esa identidad por seguir a Jesús, esa parte que les comentaba, esa parte de que Jesús es el centro, no importando qué o cómo sean los medios, no importando si la iglesia está en un lugar súper lejano, lleno de tierra y difícil de llegar, no importando si la iglesia tiene un buen pastor o no, no importando qué, sino que siempre ellos vayan buscando que donde está Dios hay amor, y donde hay amor lo hay todo para ellos, ¿no? Porque donde está Dios hay bendición y hay beneficio para nosotros y para nuestras vidas, y es por eso que es importante recordar que Jesús es el centro. Y como les comentaba al principio, cada vez es más como, es que tengo que ir a la iglesia a escuchar de Jesús, y sí me gustaría que hablaran cada vez menos de Jesús para que el tiempo en la iglesia no se me hiciera tan largo y tan extenso, ¿no? Entonces, y yo lo llegué a pensar cuando estaba un poco más chico. La verdad es que debo confesarles que en la iglesia que estaba cuando era un adolescente, varios maestros de escuelita bíblica oyeron de nuestro grupo porque no nos aguantaban, realmente los corríamos de que ya no nos dieran clases, ¿no? Entonces sí, éramos un poquito rebeldes y no nos gustaba escuchar de Jesús. No nos gustaba escuchar de Jesús y veníamos súper aburridos, pero estábamos ahí porque nuestros papás nos lo habían inculcado, ¿no? Y al final de cuentas, de cierta manera o no,
los muchachos en adolescentes o en escuela bíblica aprenden y se les van quedando cosas en su corazón, y realmente a mí nunca se me ha olvidado la palabra que aprendí allá, y creo que ha sido la base de mi crecimiento como un joven cristiano, más todo lo que he aprendido aquí en la iglesia, ¿no? Pero sí es una realidad. A veces no nos gusta escuchar de Jesús y dejamos de tener en cuenta que Jesús es el centro, y vamos buscando otros lugares donde haya pastores reconocidos, invitados, y donde haya todo aquello que buscamos, o donde canten las canciones que a mí como joven me gustan. Entonces ese no es el punto, ¿no? Ese no es el punto, que busques una iglesia, y se lo digo totalmente a los muchachos jóvenes, el punto no es buscar una iglesia donde esté todo lo que a ti te gusta, donde esté la música que te gusta, donde el pastor tenga todo el fuego y la unción que tú quisieras, donde esté gente cool, exactamente, a mí me gustan las lucecitas y pero bueno, pero no es el punto también, porque a mí me gusta venir al grupo de jóvenes y me gusta venir a la iglesia, y no vengo buscando que haya luces, humo y gente super cool, sino que vengo buscando realmente que Dios sea el centro y transmitirlo a los muchachos. La verdad es que servir en el grupo de jóvenes es una super responsabilidad, porque te tienes que preparar para compartirles, y o sea, me pasa, tengo que trabajar toda la semana, y luego trabajo donde hay un equipo de fútbol, entonces estas semanas de que ya va a empezar el torneo son súper complicadas, y a veces salgo a las 7 y termino saliendo a las 11 de la noche. Llego a casa, sé que el domingo me toca compartir, sé que tiene que ser algo diferente para los muchachos porque son diferentes, sé que muchas cosas, ¿no? Y te cuesta porque tienes que basarte mucho en la Biblia, pero hay una responsabilidad impresionante, y una vez que lo haces y una vez que comprendes, sigues hacia adelante, ¿no? Al final de cuentas, venir y compartir o hablar con los muchachos o verlos crecer es como tu beneficio, es tu incentivo, y realmente yo se los digo, realmente yo los amo, y he comprendido todo lo que pasan en sus vidas, y digo como, ay, sus papás qué tremendos son. Pero bueno, ¿no? Ningún papá es perfecto, y quiero contarles esta parte. Cuando nosotros, pues, yo crecí en otra iglesia, y yo crecí en otra iglesia, y mis papás se hacían cargo de un grupo de niños sumamente grande. Los domingos eran 150, 170 niños. Mis papás coordinaban esa área, entonces ya se imaginarán, ¿no? Desde el viernes que tenían libre, viernes, sábado, preparando clases, haciendo esto, haciendo el otro, haciendo aquello, y llegaban al grupo, a la iglesia, y no, ya era el tiempo, y a los niños les encantaba estar ahí porque había alabanza, porque había cosas curadas y dinámicas y todo eso, pero había un grupo en específico al cual yo le llamaba los aldeanos. Este grupo de niños venían de una casa hogar, pero ellos siempre decían que estaba por una aldea, entonces yo les decía los aldeanos. Entonces esos niños siempre llegaban y jugaban con mi papá. Mi papá era como el líder ahí, todos lo miraban, y todos los niños, hey, vamos a jugar fútbol, hey, vamos a hacer esto, y a veces rompían algunas cosas dentro de la iglesia, pero no era tan importante, ¿no? Entonces siempre que terminaban de jugar, porque había un espacio para jugar, me decían, oye, yo quiero un papá como el tuyo, y yo les respondía, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es los domingos, porque toda la semana trabaja, y tal vez el único día libre que tenía era el domingo, y guardaba todas sus fuerzas para estar con esos niños, porque amaba servir a Jesús y amaba servir a esos niños que necesitaban algo de Dios, ¿no? Y cuando ellos me decían, yo quiero un papá como el tuyo, yo les decía, sí, yo también lo quisiera, pero ¿sabes qué? Comprendo la parte de que tiene que estar en la iglesia, comprendo la parte de que tal vez me haga un poco a un lado, porque esos niños eran toda una generación que tenían que guiar. Entonces, y yo era parte de esa generación, ¿no? Entonces siempre lo que hacía era como aislarme un poquito, y me conseguí mi grupito de amigos que no ocupaban un papá cool para jugar con ellos ni nada de eso, y fui creciendo en todo eso, ¿no? Y no le guardo ningún rencor ni nada de eso a mi papá, porque lo entendí, porque aún siendo un niño comprendí que a veces lo necesitan más otras personas que nosotros, y la verdad es que yo no lo valoraba tanto, y eso es una realidad. A veces no valoramos todo lo que hacen nuestros papás, y solo lo criticamos, ¿no? Entonces, quiero leerles ahora. Bueno, pues ya les platiqué de los hijos de desobediencia, de pecado y maldad de Eli. Entonces, sí, Eli era el sacerdote, Eli era el pastor, el que enseñaba a Samuel a escuchar la voz de Dios, y tenía unos hijos realmente tremendos, y sus hijos
son el ejemplo más, tal vez más malo de cómo no deberíamos de ser papás, ¿no? Pero hay un buen ejemplo en donde es en Génesis 37:3. Pues todos sabemos la historia de José el soñador, ¿no? José, ese hijo que el papá lo distinguió con una túnica y era el hijo que él amaba, y sus hermanos eran un montón de hermanos y eran celosos, y José soñaba cosas y se sentía que todos se rendían ante él y todo ese tipo de cosas, pero eran cosas que Dios le hablaba a José de lo que iba a suceder, ¿no? Entonces sus hermanos lo odiaban. Bueno, no lo querían, tanto que lo vendieron, ¿no? Venden a José, hacen pasarlo como que se murió, su papá se entristece, pero quedó tan arraigado en José el papá que él tenía, que cuando pasó toda la hambruna, que fueron a Egipto, cuando reconoce a sus hermanos, deja de tenerle rencor. José se convirtió en un buen hijo. Ante la adversidad, José nunca dejó de ser un buen hijo. ¿Por qué? Porque había tenido un papá que lo había criado, que lo había amado, que lo había hecho sentir diferente. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los momentos difíciles, él estuviera ahí, ¿no? Y quiero terminar ya con esta parte. Si me puedes ayudar, Jair. Y decirles eso, ¿no? Un hijo que es bien instruido nunca cambiará, seguirá siendo el mismo aún en la adversidad. Y como les dije, una iglesia que no honra es una iglesia que no crece. Y la verdad es que, muchachos, de nada sirve, o aquí los que estamos en la iglesia, de nada sirve que vayamos al mejor instituto de jóvenes, que vayamos a la mejor escuela bíblica. De nada sirve que vengamos todos los domingos y digamos: sí, Dios, estoy listo para servirte, estoy listo para conquistar mi ciudad. ¿Sabes qué? Si me quieres mandar a China, si me quieres mandar al lugar más peligroso de México, estoy listo para hacerlo. De nada sirve si no honras a tus papás. El propósito de Dios en tu vida no se va a cumplir si no honras a tus papás. Y es así de fácil y así de sencillo. Y papás, si no honran a sus hijos, tampoco es de beneficio que sirvan en la iglesia. Y no es como que les esté diciendo que ya dejen de servir porque no honramos y hacemos un desastre y nuestros hijos no son los mejores, sino que los quiero exhortar el día de hoy a que realmente comprendamos lo importante que es eso, ¿no? A que realmente comprendamos lo importante que es Jesús en el centro de nuestras vidas. Y papás, tenemos el mejor ejemplo de padre. Dios no te falla. Dios no falla. Siempre es justo, siempre es fiel, siempre es amor. Tenemos el mejor ejemplo de papá y ese ejemplo debemos de seguirlo. Y tal vez sí sea un ejemplo como super top y muy alto, ¿no? Pero eso no cambia nada. Eso no cambia nada. Lo que cambia es nosotros y lo que podemos llegar a crear en la vida de nuestros hijos. Entonces hay que aprender eso, a ser la figura de autoridad en casa, a ser la figura de ese papá que sirve dentro de la iglesia para que tus hijos sirvan, a ser la figura de autoridad en que yo sé que sus hijos son complicados y lo comprendo, pero hay que aprender también de ellos. No hay que olvidarnos de ellos, no hay que olvidarnos que fueron hijos. Comprendan sus problemas, inviertan más tiempo en ellos, platiquen con ellos. Y tal vez al principio tu hijo te va a decir como: ya déjame en paz, me enfadas, o me pones demasiada atención, o ese tipo de cosas. Pero muchachos, les quiero decir una cosa: si sus papás se están acercando a ustedes, déjenlos. Únanse como una familia realmente, únanse como padre e hijo. ¿Para qué? Para que nuestra iglesia pueda seguir creciendo. Y quiero decirles una cosa también. Iglesia, desafortunadamente nos estamos quedando dormidos en medio del avivamiento porque sus hijos son un fiel reflejo de lo que son ustedes. Y yo no estoy diciendo que sean malos, pero solamente quiero que comprendan esto. Hay que seguir hacia adelante, hay que seguir siempre sirviendo, hay que exhortarlos, hay que ponernos como esa figura de autoridad dentro de la iglesia y dentro de casa. ¿Para qué? Para que ellos sean mejor que nosotros. Y una vez escuché esto: siempre toma a alguien y haz discípulos. ¿Para qué? Para que tu discípulo sea mejor que tú. Entonces tomen a sus hijos, háganlos sus discípulos, sigan exhortándolos, lean con ellos, oren juntos, hagan altares familiares juntos. No dejen de seguir, no dejen de insistir, no dejen que ellos se pierdan en esta sociedad que cada día va peor. No dejen de ponerles atención.
Y tal vez sí me enfoqué mucho en ellos. ¿Por qué? Porque ellos ahorita son el centro de la iglesia. Ellos ahorita son lo que siguen. Ellos ahorita, ya realmente no quiero decirles que nuestro tiempo pasó, pero sí están los que siguen y están listos para hacerlo. Pero tenemos que instruirlos realmente en la palabra. Tenemos que instruirlos para que sigan siguiendo para la redundancia, a Jesús, ¿no? Sigan adelante y no se paren, no se detengan. Entonces, la familia es eso que sostiene a la iglesia. Y si no está bien la familia, fractura la iglesia, ¿saben? Porque yo sé que hay familias aquí que son realmente importantes en la iglesia porque sirven todos, porque están encargados de ministerios, pero siempre es importante eso, no dejar que deshonremos. Y yo les voy a decir una cosa, no sé qué tan buenos o qué tan malos fueron sus papás. No sé si les hicieron daño o no. No sé si lo que tienen en su corazón es bueno o no. Pero transmítanle las cosas buenas a sus hijos. No les transmitan amargura, no les transmitan el odio. No, porque muchas veces pasa, ¿no? Yo me llevo mal con mi papá, entonces mi hijo se va a llevar mal conmigo. ¿Por qué? Porque son maldiciones que nos van alcanzando. Y llegó el momento de romper esas maldiciones. Llegó el momento de que realmente haya unión entre padre e hijo. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos y no sabemos cuánto tiempo nos va a alcanzar para seguir sirviendo a Jesús o no. No sabemos, muchachos, si sus papás les van a durar mucho tiempo o no. Y valoren eso, valoren esa parte de que ellos se esfuerzan cada día, aunque no sean tan buenos como ustedes quisieran, para seguir adelante, ¿no? Y papás, valoren a sus hijos, porque cada vez la sociedad se está poniendo más difícil, la delincuencia es complicada, se están robando chicos, muchachas de todos lados y es algo que va a pasar en los últimos tiempos. El amor de muchos se enfriará y la maldad va a aumentar, y lo estamos viviendo y están pasando cosas impresionantes, y llegó el momento de como iglesia ponernos de acuerdo y sanar esas rupturas familiares, sanar esa parte en que yo no me llevo tan bien con mi papá porque me dice que soy muy torpe y que no la armo y muchas cosas así, o a cada rato me está regañando. Muchachos y papás, realmente hay que ponernos de acuerdo, realmente hay que unirnos como iglesia, como familia. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo. ¿Para qué? Para que simplemente el propósito que Dios tiene en sus vidas y en la vida de los muchachos se siga cumpliendo. Y aun cuando ya son grandes, algunos jóvenes mayores, también Dios sigue teniendo un propósito para ustedes. Y si ustedes restauran su familia, si ustedes honran a sus hijos, también es el momento de que empiecen a levantarse. No solo se van a levantar los muchachos porque los honren, sino se van a levantar ustedes y su familia mejora. Y como les dije a ellos, son el factor de cambio. Si tú ves cosas mal en casa, si tú ves que tu familia no funciona, ponte a orar, ponte a ayunar, lee mucho más. Sé tú esa parte que hace falta en casa para que cambie todo, para que tus papás se den cuenta. Mira, ya no es tan renegón cuando le mando a que saque las basuras. Mira, ya limpia su cuarto cuando le estoy diciendo. En los pequeños detalles es en los que los papás se fijan, y en los pequeños detalles son en los que Dios se fijan. Si ustedes honran, si ustedes son en su casa aptos para servir, van a ser aptos para servir a Dios en la iglesia. Entonces sean ese fiel reflejo de lo que viven en casa, séanlo aquí, pero de una buena manera. Y yo quisiera terminar el día de hoy con una oración, y quisiera que si tu papá, que nos pusiéramos de pie, y si sus papás están cerca de ustedes o no, que vayan hacia sus lugares y los abracen, ¿no? Vamos a orar juntos como familia, vamos a orar como iglesia. ¿Para qué? Para que podamos seguir adelante y para que Dios siga siendo el centro, ¿no? Entonces sí les voy a dar un tiempito para que lleguen ahí con sus papás, para que los abracen y oren juntos, ¿no? Vamos a esperar. Si todavía no le dices a tu papá feliz día del padre, es un buen momento. Y quiero que tomen este momento para que como iglesia y como familia nos unamos, ¿no? Para que hoy, tal vez no va a pasar aquí, pero regresen a casa y sanen esas diferencias que hay, sanen esas heridas como familia, sanen eso que ha pasado, ¿no? Entonces les voy a pedir que oremos juntos. Si tienen la oportunidad de abrazarse, abrácense como familia, cierren un círculo y oremos en el mismo sentir.
Señor, te doy gracias, Padre, por la palabra que has traído el día de hoy, Padre. Hoy, Padre, te pido, Dios, que realmente tu iglesia escuche lo que has hablado, Dios. Así como Samuel escuchó la palabra que tenías para él, Padre, así sea aquí también en la iglesia, Dios. Te pido, Padre, que aunque lleven mucho tiempo aquí dentro, Padre, aprendan, Dios, a diferenciar tu palabra, Dios. Aprendan a entender, Señor, que eres tú el que está hablando, Dios. Eres tú el centro, Dios, de esta iglesia, Dios. Eres tú el centro, Dios, de nuestras vidas, Padre. Te pido, Señor, que los jóvenes, Padre, e hijos aprendamos a honrar a nuestros padres, y de la misma manera nuestros padres aprendan a honrarnos a nosotros también, Dios. Es un fiel reflejo, Dios, de lo que está sucediendo, Padre. Y aún en los tiempos difíciles, Dios, te pido, Dios, que sanes esas rupturas familiares, Padre. Que sanes eso mal, Padre, que nosotros consideramos que hacen, Padre. Esas diferencias, Dios, que se terminen, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, rompemos cadenas, Dios. Rompemos maldiciones familiares y generacionales, Padre. Y declaramos bendición sobre cada una de las familias de esta iglesia, Dios. Declaramos bendición sobre cada una de las personas que están aquí el día de hoy, Padre. Sana sus heridas, Dios. Sana todo aquello que han hecho mal, Dios. Saca la amargura de su corazón, Padre. Y sé tú, Dios, siendo el centro, Dios. Sé tú inundándolos de tu amor, Dios, de tu Espíritu Santo, Padre, para que aprendan a diferenciarlo, Dios. Nos estamos quedando dormidos en medio de un avivamiento, Dios, que tiene que suceder, Padre, porque debemos estar listos, Dios, para recibirte, Padre. Y por eso, Dios, te doy gracias, Dios, por esta iglesia, Dios, porque sé que a partir del día de hoy las cosas ya no van a ser iguales, Dios, porque sé que a partir del día de hoy esta iglesia va a ser una iglesia que honra, esta iglesia va a ser una iglesia que camina hacia tu objetivo, esta iglesia va a ser una iglesia que triunfa realmente en tu palabra, Dios, en sabiduría, en amor, en fidelidad, que va a tener jóvenes dispuestos, Dios, a conquistar el mundo, Dios, que va a tener jóvenes dispuestos a servir, Dios, y padres que los van a apoyar, que van a seguir hacia adelante, que van a ser de ejemplo para las vidas de cada uno de los muchachos, Padre. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas de esta iglesia, Dios. No dejes, Dios, que esta palabra, Dios, se quede ahí, Dios, sino que realmente, Padre, sea de beneficio, Padre. Cubre las heridas, Padre. Sé tú tratando en cada lugar, Padre. Yo sé que hay cosas difíciles, Padre, y que hay familias, Dios, que sufren, Dios. Y sé también, Dios, que hay familias que tal vez no lo hagan tanto, Dios. Pero te pido, Dios, que realmente sanes todo aquello, Dios. Que realmente puedas poner en el corazón de los hijos perdonar a nuestros padres, y de nuestros padres perdonarnos también a nosotros mismos, Dios, porque no somos perfectos, Dios, pero estamos aquí, Dios, buscándote. Al final de cuentas estamos aquí, Dios, listos, Dios, para recibir de tu bendición, Padre, para recibir de tu palabra, Dios, para seguir hacia adelante, Dios. Te pido, Dios, que cada una de las personas que están aquí, Dios, logren cumplir, Dios, el propósito que tienes tú para ellos, Dios, y que sean ellos los siguientes, Dios, en pararse, Dios, y en hablar de tu palabra, Dios, en pararse, Padre, y declarar bendición de Dios delante de la iglesia, Dios. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Muy bien. A ver, papá, hay una palabra que Dios te da el día de hoy.